Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de una reflexión bíblica, de nuestra reflexión bíblica y tiempo de oración. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Qué bueno que están aquí con nosotros. Como comentaba yo hace rato a través del post que hice hace rato en el muro de la iglesia. Bueno, pues para nosotros este es la última reflexión bíblica y el último tiempo de oración de este año. Si Dios nos lo permite y nos presta vida, estaremos haciendo una oración especial de fin de año el próximo viernes en el transcurso de la tarde noche, para dar gracias a Dios y para pedir por por el nuevo año, ¿verdad? Dar gracias a Dios por el año que pasó y por todas sus bendiciones. Y asimismo estaremos rogando, estaremos pidiendo al Señor, estaremos pidiendo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga este año que viene. Y bueno, pues en esta noche vamos a tener nuevamente nuestra reflexión bíblica, reflexión bíblica y tiempo de oración, ¿verdad? Después de la reflexión estaremos hablando acerca de, perdón, después de la reflexión bíblica estaremos pidiendo a Dios, estaremos orando por unas peticiones generales, ¿verdad? Y por algunas peticiones en particular que me han hecho llegar. Y bueno, en esta noche quiero hablar acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. Y esta reflexión bíblica se titula Orar sin desmayar. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿verdad? Antes de entrar de lleno en el tema, en la enseñanza, en la reflexión, ¿verdad? En la cita bíblica de esta noche, quisiera comentar que, primero que nada, que para nosotros es una costumbre ya tener un tiempo de oración y de reflexión bíblica, ¿verdad? Y bueno, con respecto a la oración, quisiera comentar que Dios tiene un propósito principal para la oración, y este propósito siempre va a ser la convivencia, la comunión íntima con Dios. Dios desea que nosotros, como sus hijos, el Señor Jesucristo desea que, como sus discípulos, y el Espíritu Santo como parte del pueblo de Dios, Dios desea que a través de la oración nosotros tengamos comunicación, tengamos convivencia con Dios, ¿verdad? Con su persona. Y bueno, ese es el propósito principal para la oración, siempre ha sido y será ese. Pero también hay otros propósitos, como por ejemplo la dependencia, la acción de gracias, ¿verdad? Darle gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas las bondades que Dios tiene para con nosotros todos los días. Y otro de los propósitos principales, pues, es hacerle peticiones, hacerle ruegos, súplicas, ¿verdad? Por aquellas cosas que necesitamos y algunas cosas que queremos, ¿verdad? Porque Dios no solamente suple a través de la oración las necesidades que tenemos a diario, ¿verdad? O de cosas, pues, de mucha necesidad, como la sanidad, la restauración o algunas otras cosas, sino también muchas veces Dios suple los deseos de nuestro corazón. En algún tiempo yo recuerdo que estuve pidiendo a Dios, ¿verdad? Estuve pidiendo mucho por algunas peticiones, algunas cosas que yo deseaba en mi corazón, que anhelaba. Un tiempo en el cual estuvimos muy, económicamente muy mal, pero Dios en su infinita bondad y misericordia, bueno, estuvimos muy mal. Y llegó el momento en que yo recuerdo que me quedé sin zapatos, ya no tenía yo zapatos porque económicamente estábamos muy mal. Y recuerdo que le supliqué y le dije, Señor, cuando tú lo permitas, ¿verdad? En algún tiempo, cuando tú lo permitas, te suplico que me permitas volver a tener no uno, sino varios pares de zapatos. Y mire, con el paso del tiempo, esto es algo que se ha hecho una realidad, gracias a Dios, gracias al Señor. El Señor me ha concedido tener varios pares de zapatos, ¿verdad? Otra de las cosas que también le rogué en algún tiempo, yo recuerdo que le rogué, a mí me gustan mucho las chamarras, ¿verdad? Me encantan las chamarras, y en algún tiempo le pedí, le supliqué que me bendijera, que me permitiera tener varias chamarras, ¿verdad? Para tiempo de frío, y es algo que, gracias a Dios, ahí están las chamarras y por montones, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con qué es lo que pedimos a Dios, ¿verdad? Y bueno, en esta noche
quisiera entrar de lleno ya a la reflexión bíblica de este día. Y bueno, en este día quiero usar una cita bíblica para esta enseñanza, para esta reflexión que le he titulado como orar sin desmayar, orar sin desmayar. Y dice en Lucas capítulo 18, Señor Jesucristo le da una enseñanza muy, muy hermosa, muy maravillosa y muy productiva, pues muy útil a sus discípulos, porque dice que en Lucas 18, Lucas registra ahí cuando él empieza a hacer sus investigaciones acerca de la vida, verdad, del ministerio del Señor. Ahí en Lucas 18 él plasma un episodio, un capítulo en la vida y en el ministerio público del Señor Jesucristo y de los discípulos. Y dice en Lucas 18, ¿verdad? Dice en Lucas 18, versículo 1 en adelante, que en una ocasión Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles, para enseñarles que debían de orar sin desanimarse, orar sin desmayar, ¿verdad? Y dice, versículo 2, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor ni consideración, no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Y en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. ¿Por qué es importante esto de la viuda? Bueno, porque las viudas, si la viuda tenía hijos pequeños o no tenía un hermano que la defendiera, un hijo varón adulto que la defendiera, pues definitivamente necesitaba la ayuda de alguien más, en este caso del juez, ¿verdad? Para que le ayudara en su petición, en su necesidad que tenía de que le hiciera justicia contra un adversario, alguien que le estaba perjudicando. Versículo 4. Durante algún tiempo el juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible, ¿verdad? Versículo 6, continúa el Señor, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, encontrará fe en la tierra, ¿verdad? Y bueno, en esta porción de la Escritura, como acabo de mencionar, el Señor Jesucristo le da a los discípulos, les da una enseñanza muy grande acerca de la necesidad de que debemos de orar en todo tiempo, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos alguna petición, alguna necesidad muy grande, ¿verdad? Muy apremiante, alguna necesidad trascendental, bueno, pues nosotros, usted sabe que como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nos ha enseñado que nosotros nos debemos de acercar confiadamente ante el trono de la gracia, ¿verdad? Ante el trono celestial, ante el trono del Padre, ¿verdad? Ante el trono de nuestro Señor Jesucristo, y con toda la confianza podemos rogarle y suplicarle, ¿verdad? Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos orado por algo? Hemos estado orando por algo, hemos estado suplicando por algo al Señor, y bueno, a veces hay cosas que necesitamos muy apremiantes y el Señor las suple inmediatamente, ¿verdad? Pero a veces en la vida cristiana, en la vida en Cristo, a veces hay cosas por las cuales estamos orando, estamos rogando, estamos suplicando, y a veces pasa el tiempo, empieza a pasar el tiempo, y muchas veces cuando pasa el tiempo y no vemos las oraciones contestadas en el tiempo que nosotros quisiéramos que Dios las contestara, muchas veces ocurre que la gente cristiana, ¿verdad? La gente que cree en Dios, la gente que cree en Cristo, comenzamos a desmayar, ¿verdad? Comenzamos a desanimarnos y no tanto que no creamos que Dios no nos escuche, sino nos cansamos de seguir orando y abandonamos eso, ¿verdad? Dejamos de orar por esa situación, por ese problema, por esa dificultad, por aquello que tanto deseamos que Dios nos conceda, ¿verdad? Y bueno, en esta porción bíblica el Señor no nos dice más el contexto, sino que simplemente Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos acerca de la necesidad de estar orando, ¿verdad? De estar orando por algo y no darse por vencido ni echar por tierra esa oración, ¿verdad? Esa petición que tenemos, ¿verdad? Y que el Señor les enseña, nos enseña que debemos estar rogando y que debemos estar rogando, que debemos estar suplicando hasta que Dios nos la conteste.
Porque una de las cosas que es bien cierta es que Dios siempre oye cada una de las oraciones. Cada una de las oraciones que nosotros hacemos, Dios siempre las escucha. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis, por ejemplo, que en los cielos hay unos libros en los cuales está registrada la vida de todo el mundo, la vida de toda la gente. Y bueno, en esos libros ahí está. Y todo lo que hacemos, tanto bueno como malo, ahí queda registrado. Y una de las cosas que también la palabra de Dios nos enseña es que Dios es omnisciente, es omnipotente, ¿verdad? Que su mente, su corazón es algo impresionante, es algo que no tiene límite, que no, su mente, su corazón es algo que no tiene, es infinita su mente, ¿verdad? Y Él puede estar en todos lados, puede atender a las peticiones de todo el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Dios tiene esa capacidad de la omnisciencia, de la omnipresencia, ¿verdad? Y bueno, la verdad de las cosas es que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios siempre, ellos oyen siempre todas las oraciones, cada oración. Y escucha esto, si Dios escucha y ve lo malo que hacemos, ¿verdad? Y está al pendiente de nosotros, obviamente con mayor razón siempre va a estar al pendiente y va a escuchar las peticiones, las súplicas que le hacemos, ¿verdad? Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que cuando Dios ve que alguien tiene una necesidad muy grande, tiene algo que le aflige mucho, que le constriñe ahí en su corazón, ¿verdad? Le está entristecido, está afligido por algo que está pasando, por algo que está viendo en su vida, en su vida o en la vida de otras personas cercanas a él, amigos, familiares, algún hijo, un esposo, una madre, ¿verdad? O bien en su vida personal, la palabra de Dios nos enseña que Dios nunca desdeña la oración de los afligidos. Dios siempre es bueno y Dios siempre está al pendiente de eso, ¿verdad? Solamente que muchas veces algunas oraciones no son contestadas, ¿verdad? En el tiempo que nosotros quisiéramos que Dios las contestara, porque a veces nosotros somos medios desesperados y quisiéramos que Dios nos contestara inmediatamente algunas necesidades apremiantes que tenemos o algunas situaciones difíciles y bastante importantes para nosotros. Pero la verdad de las cosas es que Dios siempre escucha y Dios va a contestar, escucha esto, en el tiempo que Él crea conveniente y también cuando haya condiciones apropiadas para concedernos el milagro o la petición que le estamos haciendo. Y bueno, a continuación, para ilustrar un poquito más esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que Dios contesta en el tiempo que Él cree conveniente y cuando hay condiciones apropiadas para conceder su milagro o darnos su gracia y su favor. Quiero hablar de algunos casos reales, ¿verdad? Cosas reales que a lo largo de mi vida en Cristo, a lo largo de más de 20 años de conocer de Dios, de conocer del Señor, he visto, he vivido y bueno, he sabido de gente. Y bueno, recuerdo el caso de un hombre que en alguna ocasión pues le pidió a Dios un coche. Quería un coche, no sé si tenía la necesidad o simplemente era un deseo, pero este hombre pidió a Dios un coche, ¿verdad? Y estuvo orando por algún tiempo, prácticamente como 2 o 3 años estuvo orando y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y resulta que ese coche que él tanto necesitaba y deseaba, no llegó, ¿verdad? Pero pasado algún tiempo, después de que empezó a pedir el coche al Señor, él se dio cuenta que no tenía los suficientes recursos económicos en ese momento para sostenerlo, ¿no? Porque usted sabe que cuando pedimos algo a Dios, bueno, en este caso tener un vehículo, pues un vehículo no solamente es tener ya el coche, sino implica tener el dinero suficiente para darle mantenimiento, comprarle llantas, mandarlo al mecánico, comprarle refacciones, la gasolina, cambio de placas, etcétera, etcétera. Pero este hombre siguió orando, ¿verdad? Y dijo, bueno, algún día ¿cómo se llama? Voy a tener un coche y siguió pidiendo hasta que pasado algún tiempo, 1 o 2 años más, el Señor le permitió entrar a un trabajo donde ganaba más dinero, ¿verdad? Tenía un mejor sueldo, tenía una mejor situación económica. Y en ese tiempo, en ese momento fue cuando el Señor permitió que le regalaran un coche. Escuche, este hombre no compró el coche, sino que el Señor, a través de otra persona, le proporcionó el coche. El Señor hizo que le regalaran un coche a este hombre. Y cuando ya este hombre tenía una mejor condición económica,
ya sus condiciones económicas eran mejores como para sostener el vehículo, Dios le proporcionó el coche que tanto pedía, ¿sí? Otro de los casos, ¿verdad? Que por los cuales el Señor nos enseña también a no desmayar, ¿verdad? A no perder el rumbo, no perder esa petición, ¿verdad? Como decía mi papá, no quitar el dedo del renglón. me, Perdón, me acuerdo del caso de una mujer que estuvo orando por su marido durante varios años. Como pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? A la esposa le predican el Evangelio, le hablan de Cristo, le hablan del Señor. La mujer cree en el Señor, ¿verdad? Cree en Cristo Jesús, se convierte, pero resulta que ella viene a los pies de Cristo, como pasa siempre, ¿verdad? Y el marido no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada del Señor. Buenas noches, hermana. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Qué bueno que está acompañándolos. Bendiciones y saludos a todos allá en casa. Y bueno, esta mujer, un caso real, como los muchos que ocurren en el mundo, cree en Cristo y empieza a orar por su marido, ¿verdad? Y bueno, se cuenta que al principio se desesperaba mucho porque su marido, pues no sé qué, no quería saber nada del Señor, ¿verdad? No quería, andaba ahí, en malos pasos, ¿verdad? En malos pasos y con malos caminos, y no quería saber nada porque pues él quería seguir en el pecado. Y bueno, durante algún tiempo ya estuvo orando, pero con el paso del tiempo, entre más oraba, y no veía que su marido se convirtiera, ni mucho menos que se acercara a Cristo, pues ella se sentía frustrada, ¿verdad? Y a veces esa frustración provocaba peleas con su esposo, lo empezaba a pelear y tú eres un necio, eres un terco porque no entiendes aquí, allá, etcétera, etcétera, como pasa muchas veces, ¿verdad? Pues el hombre, obviamente, ¿no? Pues ya sabe que cuando alguien es cristiano y uno tiene un mal comportamiento, pues el hombre le contestaba y le decía, y ya ves, y para eso quieres que me acerque a tu iglesia y a tu religión, pues mejor me quedo así, ¿verdad? Y ahí había problemas. Pero con el paso del tiempo, con el paso de algunos años, ella siguió orando, siguió intercediendo por su esposo, por sus hijos, hasta que cuando ella maduró espiritualmente, y al madurar espiritualmente se volvió más paciente, se volvió más humilde de corazón, se volvió más misericordiosa y compasiva con su esposo, empezó a comprenderlo, empezó a comprender que él se comportaba así, aparte de que era mañoso, ¿verdad? Él empezó a comprender que su esposo era así por su condición espiritual, ¿verdad? La naturaleza espiritual del pecado, el pecado de cada ser humano, y empezó a comprender que en un punto sí era responsable, ¿verdad? Pero no era culpable de todo porque el pecado pues lo arrastraba, ¿no? Entonces cuando ella empezó a tener un trato diferente con su esposo, un comportamiento más paciente y amoroso con su esposo, verdaderamente desde su corazón, ella nunca dejó de orar por él, fue cuando el Señor Jesucristo, cuando Cristo Jesús nuestro Señor hizo que su esposo se comenzara a acercar a él, hizo que su esposo empezara a voltear sus ojos hacia Dios a través de diversas situaciones que lo empezaron a quebrantar. Y un buen día el esposo aceptó ir como pasa, ¿verdad? En muchos casos aceptó empezar a asistir a la iglesia, a congregarse, y en medio de las enseñanzas, en medio de las predicaciones, el esposo empezó a comprender que él estaba mal y que él tenía que arrepentirse y que necesitaba entregar su vida a Cristo para que Dios le perdonara y su alma fuera salvada, ¿verdad? Fuera salvada y su vida cambiara. Y finalmente se entregó a Cristo. Pero ¿cuándo se entregó a Cristo? Cuando había las condiciones especiales, ¿verdad? Adecuadas que Dios requería y necesitaba. Y él deseaba en su corazón de parte de esta mujer para que su marido, cuando se convirtiera a Cristo, ella no lo echara a perder. Porque ¿cuántas veces ocurre que el esposo o la esposa está hablando, está orando y le está predicando al esposo o a la esposa, lo lleva a la iglesia, pero después, a causa de su inmadurez, de su impaciencia y de su falta de amor, ¿verdad? Empiezan a maltratar al cónyuge y entonces vacunan al cónyuge contra el evangelio y jamás y nunca quiere regresar, ¿verdad? Jamás y nunca quiere regresar a la iglesia ni convertirse a Cristo. Entonces, en el caso de esta mujer, el marido cambió, ¿verdad? El marido se arrepintió, se convirtió, se le quitó lo terco, lo necio, ¿verdad? Y fue cuando cuando a ella, perdón, se le quitó todo eso, y entonces fue que el Señor hizo que el marido viniera a sus pies para
entregarle su vida, y entonces ya la mujer obviamente estaba preparada espiritualmente para cobijarlo, ¿verdad? Para guiarlo ahora a los pies del Señor y guiarlo en su nueva fe. Buenas noches, Oscar, que Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. También hace muchos años, hace más de 20 años, cuando yo me convertí a Cristo, empecé a orar por mis padres, empecé a orar por mi papá y por mi mamá, ¿verdad? Y durante mucho tiempo estuve orando por mi papá, nada más que había un pequeño problema, había un pequeño problema. En aquel entonces, hace más de 20 años, hace casi 22 años, el problema era que mi papá, ¿cómo se llama? Mi papá pues era masón, no sé si usted sepa, ¿verdad? Pero la masonería es una secta, por decirlo así, es un tipo de religión, la religión del conocimiento, es un tipo de gnosticismo moderno, ¿verdad? En el cual a todos los, como por ejemplo Buda, Confucio, Mahoma, Jesús, los ven como maestros ascendidos o grandes maestros iluminados, pero a Jesús no lo veían como Dios, no como verdaderamente es Dios, sino como un hombre, no como un maestro ascendido. Y cuando yo le hablaba acerca de Jesús, acerca del Señor Jesucristo, acerca de Dios y de Cristo Jesús, pues mi papá como que se reía, ¿verdad? Como que no quería herir mis sentimientos, pero yo lo veía como que se burlaba, ¿no? Y bueno, yo seguí orando por ellos, seguí orando por mi papá. Pasados casi 20 años, con la vejez y la madurez, mi papá, y obviamente con una persona va creciendo y se da cuenta que se va acercando más al final de su vida, con la vejez y la madurez, mi papá empezó a creer más en Dios, ¿verdad? Empezó a acercarse más a Dios, empezó a dejar sus creencias de la masonería, y cuando un día desafortunadamente enfermó gravemente, él se puso muy mal de salud, unos 4 a 6 meses aproximadamente antes de que él falleciera, antes de que él partiera de este mundo, él comenzó a ablandarse, él empezó a comenzar a ablandarse más en su corazón y empezó a buscar la ayuda, la paz y el consuelo de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando le volví a hablar de Dios y le empecé a evangelizar, le empecé a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de que él tenía que acercarse a Cristo, tenía que arrepentirse de sus pecados, tenía que poner su fe, su confianza, su esperanza y su fidelidad y obediencia en Cristo Jesús, porque algún día todos tenemos que morir y todos tendremos que ir a pasar al otro mundo, y el único que nos meterá y nos introducirá al reino de los cielos será el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, le estuve evangelizando durante algún tiempo, y cuando mi papá se puso grave, se puso muy mal, que lo tuve que ir a internar, cuando ya llegamos al hospital y lo interné, empezamos a platicar y le dije, mira papá, vamos a orar, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? Me dijo que sí. Él estaba consciente, ¿verdad? Estaba mal, pero estaba consciente. Y le dije, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida, para que si algo te llega a pasar, tú entres al cielo, te vayas al cielo a su presencia? Me dijo que sí, oramos. A los 5 minutos, ¿verdad? Le vino un paro cardiorrespiratorio. Estuvo aproximadamente como más de 20 minutos muerto, por decirlo así, sin respiración. Y la doctora lo dio por muerto. Yo le di gracias a Dios y dije, Señor, por lo menos le diste chance de arrepentirse. A los 25 minutos aproximadamente vuelve otra vez, ¿verdad? La enfermera se espanta y dice, ah, caray, este señor se fue y regresó. Estuvo aproximadamente como otros 15 días, más o menos entre 12 a 15 días todavía. En ese tiempo todavía tuve la oportunidad de seguirle hablando acerca de Dios, acerca del reino de los cielos, cómo eran los cielos, cómo que en los cielos no había tristeza, sufrimiento, llanto, que Cristo Jesús era el que nos llevaba al cielo, que él le amaba, que Jesús le amaba, que quería tenerlo cerca, y bueno, tantas cosas que Dios me permitió predicarle, compartirle en ese tiempo. Y cada vez que yo le hablaba acerca de Cristo, acerca del Señor, acerca del cielo, mi papá se quedaba así como un niño, ¿verdad? Como un niño cuando tiene fe, que tú le hablas acerca de Dios, acerca de Jesús, y se quedaba pensando y meditando en todas las cosas que le hablaba acerca de Dios, de Jesús, de los cielos. Y, y bueno, a los casi 15 días él muere, él parte, ¿verdad? Parte de este mundo, pero yo tengo la plena certeza de que él murió creyendo firmemente en que Jesús era su Señor y su Salvador, y que lo estaba esperando en los cielos. Y obviamente cuando Dios respondió esta petición, cuando hubo las condiciones espirituales y de madurez apropiadas en la vida de mi papá,
para que él abandonara sus creencias, ¿verdad? Sus creencias paganas de masonería, y él pusiera toda su fe en Dios, en el Padre, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en que solamente Cristo Jesús es el único camino y la salvación, ¿verdad? El único camino a Dios, al cielo, y es la salvación. Quiero comentar, ¿verdad? Otro hecho real, ¿verdad? Un hombre que hace tiempo enfermó gravemente, quedó muy afectado por la enfermedad que padeció, ¿verdad? Y es porque estamos hablando acerca de la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, acerca de orar sin desmayar, ¿verdad? De orar sin desanimarnos, sino que seguir orando, hasta que Dios nos conceda la petición que tanto le estamos haciendo, ¿verdad? Hace algún tiempo, decía yo, uno conocía a un hombre que enfermó gravemente, quedó muy mal, quedó afectado por esa enfermedad que tuvo. Y este hombre durante mucho tiempo estuvo clamando a Dios por una sanidad y recuperación total. Y escuche esto. Ese es un caso interesante. Este hombre quedó afectado, le quedaron secuelas y obviamente tenía muchas dolencias, muchas aflicciones a causa de las secuelas, ¿verdad? Y estuvo orando y dijo, Señor, ayúdame, sáname, Señor, restáurame totalmente, ¿verdad? Y en ese tiempo de aflicción, este hombre se dio cuenta de algunas cosas. Entre algunas de las cosas que se dio cuenta, ¿verdad? En su vida personal, en su vida espiritual, es que verdaderamente él se dio cuenta que no tenía la suficiente fe para creer que Dios le sanaría totalmente, que Cristo Jesús, que el Señor le sanaría y le restauraría totalmente, ¿verdad? Entonces él empezó a darse cuenta y dijo, ah, caray, verdaderamente creo que me falta fe, ¿verdad? Me falta fe para creer que Dios me puede sanar, ¿verdad? Y otra de las cosas que se dio cuenta, ¿verdad? Otra de las cosas que se dio cuenta es que su vida espiritual no andaba muy bien, que digamos, ¿verdad? No, porque muchas veces, mire, muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Cuando estamos bien, estamos en prosperidad, ¿verdad? Estamos en paz, en bonanza, en salud. Muchas veces, bueno, pues no vemos lo mal que estamos hasta que viene la aflicción y viene el quebrantamiento. Hermana Janina, Dios le bendiga mucho a usted y a todos los hermanos. Qué bueno que está usted aquí con nosotros. Yo sé el esfuerzo y el sacrificio que usted está haciendo en esta hora, porque ya son como las 12 de la noche, ¿verdad? Qué bueno que nos está acompañando, hermana. Dios le bendiga mucho. Y decía yo, que este hombre, primero que nada, se dio cuenta que le faltaba la suficiente fe para confiar y creer que Dios en su infinita misericordia le daría gracia y favor para ser sanado. Y también se dio cuenta que andaba mal espiritualmente, ¿verdad? Que no estaba también, que digamos, que tenía todavía muchos malos hábitos pecaminosos, tenía muchas malas mañas todavía en su conducta. Y bueno, después de seguir clamando, ¿verdad? Y de seguir clamando por un buen tiempo, ¿verdad? Por su sanidad, ocurrieron dos cosas. Su fe y su esperanza en Dios, su fe y su confianza en Cristo Jesús se fortaleció cada vez más, ¿verdad? Se volvió cada vez más, así hermana, así es cierto, allá en Argentina son las 12 de la noche, pero qué bueno hermana, le agradezco mucho el favor de su atención, me honra mucho con estar escuchando y viendo la transmisión. Que Dios le bendiga mucho, se lo tome en cuenta y se lo recompense, hermana Yanina. Ajá, decía yo, entonces con el paso del tiempo, conforme este hombre siguió orando y orando, y al darse cuenta de estas cosas, entre más oraba, se dio cuenta que entre más oraba, cada vez su fe y su esperanza en el Señor, en Cristo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, se fue fortaleciendo, hasta que se dio cuenta que un día su fe era verdaderamente grande. Y otra de las cosas que se dio cuenta, ¿verdad? Es que empezó a pensar y a decir, bueno, es que como yo ando mal, necesito apartarme de mis malos caminos, de mis mañas, de mis hábitos pecaminosos, para que el Señor me responda y no haya estorbo, ¿verdad? Y entonces empezó a apartarse de toda mala maña y de todo hábito pecaminoso hasta que su vida se purificó. Y cuando esto ocurrió, ¿verdad? Estas dos cosas, que su fe se fortalecieron y él se santificó y se purificó, entonces el Señor le sanó y le restauró totalmente. Un día se dio cuenta que estaba totalmente sano y ya no tenía las aflicciones ni las dolencias que tenía en su cuerpo como
como resultado, como consecuencia, como secuelas de aquella enfermedad grave que él tuvo, ¿verdad? Y bueno, con esto quiero comentarle que Dios siempre escucha, como decía yo hace rato, Dios siempre escucha las oraciones, pero solo que cuando Él no responde inmediatamente, ¿verdad? A veces estamos orando y clamando por algunas cosas, ¿verdad? Hace rato mencionaba yo que a veces oramos a Dios y Dios nos responde inmediatamente y nos da aquella, por ejemplo, se te extravía un hijo pequeño, empiezas a clamar, no sabes dónde está y de momento te dicen tu hijo está en tal lado, ¿verdad? O tienes una gran necesidad económica que para resolver algo inmediatamente y Dios te lo proporciona inmediatamente. Pero hay veces que hay cosas también muy importantes para nosotros que pasa el tiempo y estamos orando y orando y no responde. Y cuando Dios no responde inmediatamente, generalmente es porque aún no hay las condiciones espirituales ni materiales, ¿verdad? Adecuadas que Dios desea y necesita para conceder el milagro. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando Dios responde de esta manera, es porque aún no es el tiempo, no es el tiempo de Dios. Mire, hay algo que se le conoce como los kairos, ¿verdad? El kairos es un tiempo específico, un tiempo adecuado, ¿verdad? Es el tiempo específico. Los kairos de Dios son aquellos tiempos específicos en los cuales Dios va a hacer las cosas de una forma específica, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, como acabo de mencionar, la respuesta de parte de Dios, Dios ya escuchó, Dios ya sabe lo que tanto queremos, anhelamos y necesitamos, pero como no es el tiempo de Dios, ni hay las condiciones espirituales y materiales adecuadas para que Dios nos conteste, como en los casos que acabo de mencionar, por eso es que las cosas tardan. Y otra de las cosas que también Dios desea formar en nosotros es paciencia, paciencia, esperanza y confianza en Él, porque mire, cuando las cosas van marchando muy bien, ¿verdad? Cuando las cosas están muy bien, es muy fácil confiar en Dios. Cuando estás bien económicamente, estás en prosperidad material, económica, en prosperidad personal, ¿verdad? En salud, tu mente, tu corazón está en paz, ¿verdad? Pues es muy fácil tener fe en Dios. Pero cuando las cosas se ponen feas, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles y sobre todo tardan, ahí es cuando muchas veces bueno, no muchas veces, ahí es cuando Dios siempre pone a prueba nuestra fe, ¿verdad? Ahí es cuando prueba o cuando purifica nuestra fe en Él, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fidelidad, porque esa es otra de las cosas. Cuando una persona, o bueno, cuando las personas están orando, están clamando, están buscando a Dios por algo, ¿verdad? Le están suplicando por algo, por algún problema familiar, personal, de salud, económico, alguna dificultad muy fuerte, ¿verdad? Al principio empezamos, todo el mundo empieza a orar y a clamar, todo el mundo que es cristiano y gente que no es cristiana empiezan a orar y empiezan a clamar, pero muchas veces con el paso del tiempo, una de las cosas que se viene abajo es precisamente la fidelidad en Dios, ya no tanto la confianza, sino la fidelidad, ¿verdad? Porque la gente al ver que Dios no le responde inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿para qué lo busco? ¿Para qué le obedezco si no me hace caso, ¿verdad? Y entonces otra de las cosas que también Dios hace y usa al dilatar la respuesta a nuestras peticiones y oraciones es probar también nuestra fidelidad. La palabra fe se compone de dos cosas, de confianza y de fidelidad, ¿verdad? Y cuando Dios prueba nuestra fe, por un lado está probando nuestra confianza en Él, pero también está probando nuestra fidelidad. Y por eso el Señor les dice, miren muchachitos, no dejen de orar. Y así como esta viuda, ¿verdad? Que estuvo ruega y muele y muele y muele al juez injusto, y que llegó el momento que el juez dijo, ya me tiene harto, le voy a contestar porque me va a seguir fastidiando, le voy a hacer justicia. El Señor dice de igual manera, ¿verdad? Obviamente Dios no tarda las cosas porque nos quiera fastidiar o porque no nos ame, no, Dios nos ama porque el mismo Señor Jesucristo dice ahí mismo en Lucas 18, pero el versículo 6 al 8 dice, continuó el Señor diciendo, tengan cuidado, dice, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto, ¿verdad? O sea que dijo, ya me tiene harta, le voy a hacer justicia para que no me siga fastidiando, ¿verdad? Pero dice el Señor, versículo 7, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y en el versículo 8 el Señor responde, dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora.
No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, hallará fidelidad en la tierra. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar dos cosas en esta porción, ¿verdad? Una de las cosas es que no tardará mucho en responder nuestras súplicas y ruegos, ¿verdad? Estaremos clamando y orando por algún tiempo, pero cuando sea el momento adecuado e indicado, Dios nos responderá y nos dará lo que tanto le pedimos. Nos concederá lo que le pedimos y desde luego, obviamente que sea algo que cuadre dentro de su voluntad, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien está probando, está diciendo, ya no aguanto. Alguna mujer dice, ya no aguanto a mi esposo, Señor, cámbiame a mi esposo, ¿verdad? Pero no que lo renueve la misma persona, sino que le dé otra pareja, ¿verdad? Que le dé otro hombre, ¿no? Y pues que obviamente no. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos aquellas cosas que a Él le agradan, que están dentro de su voluntad, dice que Dios nos las concede, ¿verdad? Obviamente cuando pedimos cosas que no están dentro de su voluntad, pues, o sea, dentro de su voluntad, ¿qué tiene que ver esto con estar dentro de su voluntad? Que esté dentro de sus mandamientos. Porque hay gente que dice, ¿qué tal si no es de Dios que tú seas ingeniero? A lo mejor de Dios es que seas doctor, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle una cosa, hasta el día de hoy yo he aprendido, y lo dice en el libro de Eclesiastés, que cualquier cosa que te venga a la mano a hacer, o sea, que tú decidas hacer, empeñarte a hacer eso, en Eclesiastés dice que lo hagas, ¿verdad? Que tú lo hagas porque pues allá donde vas al otro mundo, ahí no va a haber nada que hacer, ¿verdad? Entonces cada quien decide qué va a estudiar, en qué va a trabajar, con quién te vas a casar, ¿verdad? Entonces eso tú lo decides. Pero cuando Dios dice, cuando nosotros pedimos cosas que a Él le agradan, está hablando Dios en su palabra principalmente de aquellas cosas que están encuadrando dentro de su voluntad, dentro de sus mandamientos, porque no le vamos a pedir algo a Dios, como por ejemplo, para que nos permita fornicar, ¿verdad? O nos permita robar o transar, ¿verdad? O mentir, ¿verdad? Obviamente, no le vamos a decir a Dios, Señor, ayúdame a decirle una mentira a fulano para que no se enoje conmigo, ¿verdad? No, pues obviamente, no, eso no. Pero Dios dice en su palabra, el Señor nos enseña a través de esta porción, que Él nos concederá, que el Padre nos concederá lo que le pedimos, desde luego siempre cuando esto entre dentro de su voluntad. Y en base a esto que acabo de mencionar acerca de que Dios no tardará mucho en respondernos, pues alguien puede decir, bueno, y cuando llevamos ya muchos años y también no se cumple lo que le pedimos, tengo suficiente confianza, ¿verdad? Espero en Él, estoy clamando día y noche, pero ya llevo casi 20 años, ¿verdad? O llevo 10 años, o llevo 5 años. Bueno, también ya vimos dos posibles causas por las cuales Dios puede dilatar la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestras peticiones. Pero hay una tercera causa que hay que considerar, ¿verdad? Porque es conveniente mencionarla y yo siempre constantemente la menciono, ¿verdad? Y esa es precisamente una causa que se encuentra en Proverbios 28.9, la nueva versión internacional lo dice así, escuche cómo dice Proverbios 28.9, en la nueva versión internacional dice lo siguiente, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y escuche, a mí a veces hay gente que me dice, me pide que ore por ellos, que interceda por ellos. Me dicen, pastor, ¿verdad? Hermano, por favor, le pido, le ruego que usted interceda por mí, ¿verdad? Porque estoy pidiendo por esto, tengo esta petición, tengo esta súplica, esta necesidad, y yo siempre le digo, yo voy a interceder por ti, yo voy a orar por ti, y se lo digo a gente cristiana, ¿verdad? Pero nada más que te recomiendo una cosa, tú que eres creyente, que eres cristiano, tú que conoces la palabra de Dios, te recomiendo que estés en obediencia a los mandamientos de Dios, que estés en santidad, en pureza, ¿verdad? En justicia, en amor, ¿verdad? Porque si tú, como dice Proverbios 28.9, si tú no obedeces la ley de Dios, Dios va a aborrecer tu oración y no aceptar mi intercesión por ti. ¿Por qué? Porque estás mal, ¿verdad? Y la otra causa o la otra posibilidad por la cual Dios no nos responda en tiempo y forma, o tal vez nunca nos responda por algo que le estamos pidiendo, por algo que estamos suplicando a Él, es porque muy probablemente estamos en desobediencia, como aquel hombre que acabo de mencionar que estuvo enfermo, pero se dio cuenta que le faltaba fe, pero también se dio cuenta que andaba chueco, como decimos acá en México, que andaba mal, que andaba de pecaminoso, andaba de pecador, ¿verdad? Entonces, cuando la gente anda pecando, ¿sí? Cuando la gente
anda de desobediencia, ¿verdad? Anda violando los mandamientos de Dios, o bien lo que siempre menciono, muchas veces en la actualidad, ¿verdad? Tanto el Señor dijo que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas, y obviamente esos falsos profetas predicarían falsas profecías o falsas enseñanzas. Y estamos en esos tiempos, hermanos. Usted me ha escuchado a lo mejor decir constantemente que en estos últimos tiempos el mundo evangélico, no el cristianismo, el mundo evangélico está plagado de un buen número de herejías. Cada denominación, carismáticos, neopentecostales, pentecostales, reformados, mesiánicos, apostólicos, proféticos, de la denominación que usted quiera, en cada denominación tienen un buen numerito, un buen número de falsas doctrinas. Y esas falsas doctrinas, como dice en Timoteo, son enseñanzas de origen diabólico, son doctrinas de origen demoníaco, ¿verdad? Y cuando en una iglesia se predica eso y los creyentes las conciben, las abrazan, las creen y aún las predican, las transmiten también a sus hermanos, también eso es pecado, ¿verdad? Eso es negarse a obedecer la ley del Señor, porque son doctrinas que van en contra de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, yo conozco gente, conozco personas que sus hijos se enfermaron de cáncer y que alguien les dijo, mira, salte de esa iglesia, salte de esa denominación, de ese movimiento, porque en esta iglesia se predica la teología de la prosperidad, se predica la falsa doctrina de la guerra espiritual, se predica las herejías de la confesión positiva de declarar y decretar, ¿verdad? Y esas personas nunca hicieron caso por no soltar el hueso, ¿verdad? Por no soltar el prestigio que tenía ese lugar, a lo mejor porque ya estaban acostumbrados al lugar, porque adoraban más al hombre que a Dios. Y desafortunadamente, a pesar de que hubo mucha gente que estuvo clamando, intercediendo por sus hijos o por sus esposos, esposas, familiares, ¿verdad? Que ellos mismos clamaban y gemían, llegó el momento que Dios nunca, el Señor nunca sanó de cáncer o de otra enfermedad terminal a sus familiares. Y déjeme decirle una cosa, escuche, Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo Jesús. Y esto es algo que Dios dice en su palabra, y con la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús yo le digo esto, Jesucristo sigue teniendo el mismo poder sanador y restaurador que tuvo hace 2000 años cuando vino a la tierra, y el mismo poder divino que Él tiene cuando hace más de 6000, casi 7000 años, hace miles de años, ellos crearon, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Jesucristo sigue siendo Dios. Jesucristo sigue siendo todopoderoso y Jesucristo sigue teniendo todo el poder eterno y divino para correspondernos favorable y milagrosamente a nuestras súplicas y peticiones y oraciones. Pero ¿qué pasa? En casos de desobediencia, ¿verdad? Cuando la gente está en desobediencia o cuando la gente se liga a veces, debemos de tener mucho cuidado con quién nos ligamos, ¿verdad? Con quién nos asociamos, ¿verdad? Porque dice en Corintios, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos ligamos con gente o nos ligamos a una iglesia o a un ministerio donde se predican, o a ministros, ¿verdad?, que predican herejías, falsas doctrinas, obviamente eso va a causarnos un gran perjuicio. Y a veces Dios en su misericordia nos manda a alguien que nos diga, mira, aléjate de fulano, aléjate de perengano, aléjate de esto, del otro, aléjate de estas falsas doctrinas, no creas esto porque esto es antibíblico, y nosotros somos bien tercos y necios, ¿verdad? Y a veces somos convenencieros o ambiciosos, porque esa es la verdad, ¿verdad? Queremos un huesito, queremos beneficios, ¿verdad? Queremos prestigio, etcétera, etcétera. Además los que somos pastores, ¿verdad? A veces hay gente que anda buscando prestigio. Y si en un movimiento que es de sana doctrina no puede tener la iglesia que quiere, ¿verdad?, de cientos o de miles, y no puede tener otra forma de que su templo, su iglesia esté decorada, a lo mejor, ¿verdad?, los recursos, van y se meten en cosas indebidas, y esto les ocasiona muchos problemas, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces la gente está clamando, y está clamando en cosas muy importantes y trascendentales para su vida, ¿sí? Y jamás y nunca Dios les corresponde por las herejías y por la desobediencia, ¿verdad? Y desgraciadamente, desafortunadamente, a veces tendemos a autoengañarnos, autojustificarnos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y esa pecaminosidad, esa rebelión
Y esas herejías que están, en las cuales estamos creyendo y estamos participando, siempre, siempre van a ser un grandísimo obstáculo e impedimento para nuestras oraciones. Y así como Dios en algún tiempo con su pueblo Israel les dijo, no los quiero escuchar, ¿verdad? Porque ustedes son unos pecadores, unos rebeldes, unos necios en seguir pecando. Así muchas veces Dios dice con nosotros, ¿sabes qué? No te quiero escuchar. Eres como el humo, me molestas como el humo en las narices o en los ojos, ¿verdad? Como el vinagre, ¿verdad? En los dientes me molestas con tu pecaminosidad y por lo tanto no te voy a escuchar, ¿verdad? Pero bueno, en esta noche el propósito principal de esta reflexión bíblica, lo que el Señor enseña ahí en Lucas 18, es que debemos de aprender a ser pacientes y perseverantes en nuestras oraciones, en nuestras súplicas por algún asunto en específico, ¿verdad? Que estamos orando y que a lo mejor ya llevemos algunos añitos orando. Porque si no claudicamos, si no desmayamos en seguir orando y seguir pidiendo por eso o por aquellas cosas, en un tiempo no muy lejano, cuando ya las condiciones espirituales y naturales estén apropiadas y ya se haya formado el propósito en nuestras vidas que Dios tenía, ¿verdad? Para nuestras vidas, Dios, el Señor, nos contestará favorablemente las súplicas que le hemos hecho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cristo Jesús hará por nosotros lo que le pidamos en su nombre. Y bueno, en esta hora quisiera pasar al tiempo de la oración. Quisiera usted que me está viendo y que nos estará viendo más adelante, si usted se ha conectado mucho después, ¿verdad? A lo mejor al rato, mañana, pasado mañana, no sé cuándo. Le pido que participe usted de esta oración, ¿verdad? Otro de los propósitos de nosotros para estos tiempos de oración es, a veces hay gente que no sabe cómo orar, ¿verdad? Orar no tienes que orar en base a un formulario, ¿verdad? Pero a veces hay que aprender a orar conforme a la palabra de Dios, para pedir conforme a la voluntad de Dios. No, Dios no le gustan las oraciones estructuradas, ¿verdad? Pero a veces sí pues hay que aprender a hacerlo, ¿no? Dios te entiende como tú le digas, pero muchas veces es conveniente aprender a orar, ¿verdad? Y ese es otro de los propósitos. Aquellos hermanos y amigos que a lo mejor no saben orar, no saben cómo acercarse, ¿verdad? Al Señor, bueno, pues ese es otro de los propósitos. Y bueno, vamos a pasar a la oración, vamos a dar gracias a Dios, vamos a hacer una oración. Vamos a empezar con acción de gracias, perdón. Luego con adoración, con alabanza por su infinita bondad y grandeza. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Señor Jesucristo, también te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús también te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque dice en tu palabra que dichosa aquella la nación cuyo Dios es el Señor, ¿verdad? Eres tú, Dios Padre, eres tú, Señor Jesucristo, y tú también, Espíritu Santo. Dichosa aquella nación, aquella persona, ¿verdad? Aquel pueblo cuyo Dios eres tú, porque cuando la gente cree en ti, Padre, cuando la gente cree en ti, Señor Jesús, lo tienen todo, lo tenemos todo, y te damos gracias porque tú hasta el día de hoy nos has permitido conocerte y estar cerca de ti. Te damos gracias porque nos has permitido creer en ti. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido acercarnos a ti. Te damos gracias, Jesús, Señor, por permitirnos conocerte, Señor, por permitirnos acercar a ti para que nos perdonaras y nos salvaras. Te damos gracias y te bendecimos. También, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, también te damos muchas gracias, te bendecimos, te adoramos, Dios, te adoramos, Padre, porque, Padre, tu palabra dice que tú eres santo, eres santísimo, y que tú, Padre, eres Dios todopoderoso, al igual que tu Hijo, que tú, Padre, eres el que era, el que es y el que ha de venir, el que eres el eterno. Tú siempre serás Dios eterno y todopoderoso eternamente y para siempre por los siglos de los siglos, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y confesamos con nuestra boca, declaramos con nuestros labios que tú eres digno, Padre, que tú eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir juntamente con tu Hijo y juntamente con el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, son dignos de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, porque ustedes crearon todas las cosas por su buena voluntad, por tu buena voluntad, Padre, existen todas las cosas y por eso te adoramos en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús, Cristo Jesús, te adoramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. También
Padre nuestro, te damos gracias y te alabamos, Señor, te agradecemos, te damos gloria, te damos gracias por tu gloria, tu poder, por tu infinita bondad y misericordia, Padre, porque dice en tu palabra que tú no nos has pagado conforme merecen nuestras iniquidades, no nos has pagado como merecen nuestros pecados, Padre, sino que así como es la altura de los cielos sobre la tierra, así tú has engrandecido tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre, y que tú has hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, nos has salvado, nos has traído a los caminos de justicia, de santidad, Padre, y te damos gracias porque así como tú dices en tu palabra que así como un padre se compadece de sus hijos, así tú, Padre nuestro, te compadeces de nosotros, Padre, te compadeces, Señor, de nosotros que te tememos, Señor, en todo tiempo te damos gracias. También te damos gracias y te alabamos, Señor, por tu infinito amor y misericordia, por la ayuda que en todo momento nos das, Padre, porque dice tu palabra que en tiempos difíciles no seremos avergonzados, Señor, sino que tendremos suficiente alimento, aún en tiempos de hambre tendremos lo suficiente aunque haya pobreza y escasez. Y también dice en tu palabra que tú nunca dejarás desamparado, Señor. Dice que no hay justo desamparado ni descendencia suya que mendigue pan. Te damos gracias por esas promesas, Padre, por esas promesas, Señor, porque mientras nosotros seamos justos en obedecerte, justos en obediencia, en santidad, tú nunca nos desampararás ni permitirás que nuestros hijos anden mendigando pan. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy, eso ha sido en la vida de nosotros, tus hijos, Padre, tus siervos, Señor. También, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por protección para nuestras vidas como tus hijos. Te rogamos, Señor Jesucristo, protección para nosotros como tus discípulos y tus siervos. Y tú dices que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros, Señor, y que toda lengua que se levante en acusación en contra de nosotros sea refutada, Señor. Todos aquellos que dicen mentiras, Señor, en contra de nosotros, Señor, calumnias en contra de nosotros, dices que esas lenguas sean refutadas y te suplicamos, Señor, que nos libres de nuestros enemigos y que ningún plan ni maquinación perversa, Señor, que se le forje en contra de nosotros por parte de Satanás, por parte de los demonios, por parte de algún enemigo, Señor, maligno, no permitirás que prosperen sus planes en contra de nosotros. Líbranos, Señor, líbranos y guárdanos, Señor, de gente malvada, de gente perversa. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu ayuda para tu obra, Señor, para que tu obra continúe adelante, Señor, para que seas tú el que impulses tu obra todos los días, Señor, que el soplo de tu Espíritu, Señor, impulse tu obra, Señor, como un río impetuoso, como un río caudaloso, Señor, que cada vez más tu obra, tu reino, Señor, el Evangelio, se vaya esparciendo en estas tierras, Señor. Permite que cada día, Señor, le pueda ser predicado el Evangelio a toda criatura en esta tierra y permite, Señor, que haya conversiones, Señor. Respáldanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, concediéndonos señales, milagros y prodigios, Señor, y danos también valentía para predicar el Evangelio. Y Padre, en esta hora quiero pedirte, Señor, por los necesitados, Señor. Tu palabra dice que tú rescatarás a los pobres, Señor, que cuando clamen a ti, Señor, a los necesitados, que tú ayudarás a los oprimidos, Señor, y a los que no tienen quien los defienda, Señor. Y te pedimos que tengas compasión de ellos, Padre, de cada persona que está pasando por aflicción, que está pasando por opresión, Señor, que está pasando por angustia, Señor, como la hermana Vicky, Señor. Todo hermano, todo hijo tuyo, Señor, todo discípulo tuyo, Señor, que está siendo oprimido, perseguido, maltratado injustamente. Te pedimos, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que te levantes a favor de ellos y de nosotros como poderoso gigante, Señor, y nos protejas y nos defiendas. También, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te bendecimos por tu infinita bondad y misericordia y te suplicamos porque haya paz en nuestra tierra, Señor, paz y prosperidad en nuestra tierra, Señor. Te suplicamos, nos adelantamos y te suplicamos que este año que viene por delante, Padre, tú permitas que sea un año bendecido, Señor, un año de copiosas cosechas, Señor, de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo personal, lo familiar, lo emocional y en lo material, en lo económico, Padre. Ayúdanos porque tú sabes y conoces las maquinaciones de Satanás a través de los planes del nuevo orden mundial. No permitas que tu pueblo pase hambre, no permitas que tu pueblo pase necesidad, sino engrandece a tu pueblo, Señor, fortalece a tu pueblo, concédele la victoria, haznos cabeza y no cola, Padre, que estemos por encima y no estemos por debajo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Y también, Padre, en el nombre de Jesús,
queremos hacerte algunas peticiones especiales. Hermanos, ustedes que están viendo esta transmisión, le pido por favor que usted ore por sus peticiones, ore por sus necesidades en base a este modelo de oración que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Porque el Señor le escucha, el Señor está escuchando este tiempo, está escuchando este momento. De hecho, Dios fue el que ha permitido y ha ordenado este tiempo de oración. Y en base a lo que acabamos de orar, usted haga también sus oraciones, haga sus súplicas, sus ruegos, ¿verdad? Si usted tiene en este momento otras peticiones al Señor, otras cosas que se le vengan a la mente por cosas en general y por usted también, hágalo. Yo voy a hacer peticiones especiales que nos han pedido, ¿verdad? Pero si usted tiene alguna petición especial por su padre, su hermano, su mamá, su hijo, su familia, su economía, su salud, hágala también. Y Dios le está escuchando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y en esta hora pedimos, Padre, por la hermana Clementina, Señor, nuestra hermana Clementina. Clementina, Señor, que tú le guardes, Señor, que tú le protejas, que tú le ayudes en todas sus necesidades, pero también te pido especialmente por la vida de su hijo Javier, Señor, que le des completa restauración, Señor, de esas secuelas del accidente que él tuvo, Señor. Sánale y restáurale totalmente de tal manera que Él pueda darte gloria a ti, pueda darte a ti, Jesús, honra, Señor, por la sanidad que tú le concedas, restáuralo totalmente. También queremos pedirte por Marian Cabrera, Señor, esta niña que se electrocutó y tuvo heridas y quemaduras graves, Señor, ayúdale a sanar totalmente de esas quemaduras, de las heridas de su cuerpo y de las heridas de su alma, y a su padre, Señor José Cabrera. Ayúdale, Señor, fortalécele, Señor, dale ánimo, dale aliento, Señor, y dale sabiduría. También quiero pedirte por la vida de nuestra hermana Selene, Señor, dale salud total, completa su salud, completa su gozo, Señor, al concederle salud y plenitud, Señor, espiritual también. Te rogamos por sus hijos, Señor, por su esposo, Señor, que los bendigas y los guardes, y especialmente por esta persona que nos ha pedido, que se llama Matilde Beristain, Señor, que tiene problemas de oxigenación, Señor, ayúdale a sanar a esta mujer, Señor, restáurale a esta mujer, Señor, y que ella tenga buena oxigenación en sus pulmones y en su sangre. También te quiero pedir, yo te quiero pedir, Padre, especialmente por la vida de mi cuñado, Señor Fernando Arredondo, Señor. Él tuvo, Padre, tú sabes que él tuvo problemas en su corazón, problemas cardíacos, Señor, infarto, Señor, estuvo grave, Señor, está delicado. Y Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú lo guardes en el hueco de tu mano y que le concedas vida, Señor, vida en plenitud, vida en abundancia, que no permitas, Señor, que él perezca por esto, Señor, no permitas que su corazón se agrave, sino, Señor Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, yo te pido, como si lo estuviera viendo, Señor, que extiendas tu mano poderosa a favor de él en esta hora, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, te suplico, Jesús, que extiendas tu mano sobre su corazón, Señor, sobre su corazón físico, Señor, para que él sea sanado, Señor. Y como te dijo el centurión, Señor, Señor, que no había necesidad, Señor, de que fueras hasta su casa, sino que simplemente con que diera la palabra, con que ordenaras que fuera sanado su siervo sería sano. Y yo creo lo mismo, Señor, yo creo que tú eres tan poderoso, eres todopoderoso, Cristo Jesús, que con solamente ordenar que mi cuñado en esta hora sea sano, Señor, si tú lo ordenas, él será sano, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Señor, quiero pedirte por Josué y Yasmín, Señor, que les dé sanidad total a Josué de la hipertensión, Señor, que traiga sanidad total, que restaure sus riñones, que restaure su presión arterial, y a Yasmín de los miomas que tiene la matriz, que bendigas a sus hijos para que tengan paz en todo momento y los ayudes a acercarse a ti. Te rogamos también por nuestra iglesia, Señor, y por todas las iglesias que hay en el mundo. Te rogamos especialmente por las iglesias de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Te suplicamos que tu bendición caiga sobre nuestra iglesia, sobre la iglesia cristiana La Fuente en Córdoba y sobre las iglesias de nuestros hermanos. Caiga tu bendición, Padre, caiga sobre ellas tu gracia, caiga sobre ellas tu favor, tu prosperidad, Señor, tu ayuda, tu mano poderosa, Padre, extiéndela en el nombre de Jesús sobre nuestras iglesias. Extiende todo esto como si fuera un manto y que nos cubra toda esa bendición, gracia y favor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Y que así sea hecho en el nombre de Jesús. Hermanos, muchas gracias por haber participado de esta reflexión bíblica y de este tiempo de oración. Esperamos que les haya sido de bendición. Si el Señor nos lo permite y nos presta vida,
Perdón que se me enreda la lengua, pero es que ya me siento un poquito cansado, ¿verdad? Cuando estoy cansado siempre se me enreda la lengua. Este, un servidor se para muy temprano, se tiene que parar como a las 5 de la mañana, ya para estas horas estoy cansado. Pero bueno, decía yo que si Dios lo permite y nos presta vida el próximo viernes, probablemente, si el Señor no lo permite, estaremos haciendo un servicio online especial de acción de gracias. Daremos gracias a Dios de manera virtual, ¿verdad? Le invito a conectarse. Previamente voy a mandar la invitación para saber la hora, ¿verdad? La fecha y la hora a la cual lo vamos a hacer. Estaremos dando gracias a Dios por este año que pasó, por todas sus bendiciones, por su protección, su gracia, favor y misericordia, y estaremos haciendo peticiones para el año que viene. Y si usted tiene alguna petición y tiene a bien compartirla con nosotros para que lo hagamos, ¿verdad? Para que la pongamos en ese momento en manos del Señor ese día, si Dios nos presta vida, lo estaremos haciendo con todo gusto. Que Dios le bendiga mucho. Dios mediante nos vemos el viernes en la tarde noche. Y si el Señor no lo permite, vamos a hacer un servicio especial de Año Nuevo, en el cual estaremos consagrándonos, estaremos haciendo compromiso, pacto, renovando nuestro pacto, nuestra fe en el Señor, y poniendo este tiempo, el primer domingo del año, lo estaremos poniendo en manos del Señor, y con eso estaremos poniendo en manos del Señor todo este año que nos viene por delante, para rogarle su gracia, favor, bendición, compasión, misericordia, y también para que nos ayude a serles fiel, ¿verdad? Y probablemente estaremos celebrando la Cena del Señor ese día, ¿verdad? Como parte de la renovación de nuestro pacto para este año que viene. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche. Bendiciones.